Hola, hoy les presentaré el mapa conceptual que realicé en base a los conceptos principales que se vieron a lo largo del año en la materia biología de área 2. Comencemos. Comenzaré mostrándoles el mapa conceptual, cómo lo elaboré, cómo lo hice y después contestaré una serie de preguntas de acuerdo al mapa, qué conceptos utilicé, cómo lo elaboré, en qué me basé para utilizarlo, por qué elegí esos conceptos, qué conceptos podrían estar en vez de esos, si tendría que utilizar esos conceptos en otro lugar, etc. Estaré mostrándoles el mapa conceptual. Bien, comencé con el tema principal, que es biología. ¿Qué es? Es la ciencia que estudia a los seres vivos y sus características. Ciencias que le ayudan. Física. Ciencia que estudia las propiedades de la materia y la energía, ayudada por la fuerza, que es la capacidad física para realizar un trabajo, y el trabajo, que es una fuerza, realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento de su punto de aplicación en la dirección de dicha fuerza, donde la energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo. Hay diferentes energías. Potencial, que es la energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza. Cinética, es aquella energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Atómica, energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza. En la biología, en ella, existe un proceso llamado fotosíntesis. Consiste en un proceso químico que tiene lugar en las plantas y permite, gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. Utiliza la luz, que es la radiación visible del espectro electromagnético, creada por la energía. La energía también genera calor, que es energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. ¿Qué necesita este proceso? Necesita energía solar, que es una energía renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación. Es una de las diferentes energías. Este proceso llamado fotosíntesis utiliza dióxido de carbono y oxígeno. Y también glucosa, que es un monosacárido con 6 carbonos, 2 hidrógenos y 8 oxígenos, que deriva la glucosis, siendo la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía. La glucosa crea azúcar, que es un disacárido formado por una molécula de glucosa. Los tipos: monosacáridos, que son azúcares simples, siendo los glúcidos más sencillos. Derivan los polisacáridos, que son biomoléculas formadas por una gran cantidad de monosacáridos, y los disacáridos, que son un tipo de glucósidos formados por la condensación de dos monosacáridos mediante un enlace o glucósido. En la biología existen los seres vivos. Este proceso fotosíntesis es necesario para ellos. Ocupan oxígeno y dióxido de carbono, esencial para la respiración. Hay dos tipos: anaeróbica, proceso biológico de oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos, y aeróbica, es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas. En los seres vivos están constituidos por un sistema que es un conjunto de órganos con igual estructura y origen embriológico. Un órgano es una agrupación de diversos tejidos que forman una unidad del cumplimiento de una función determinada en el seno de un organismo pluricelular, donde un tejido es un conjunto de células de la misma naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente con funciones y un comportamiento fisiológico en común, compuestos por células, que son la unidad atómica fundamental de todos los organismos vivos, teniendo un ciclo celular, siendo un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y a la división de dos células hijas, con organelo celular, que son diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de las células principales en eucariotas, y organismos pluricelulares, que son aquellos que están constituidos por dos o más células.
Hay diferentes organismos como los autótrofos, que es un organismo que elabora su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, y los heterótrofos, que son organismos que son incapaces de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, y se nutre de sustancias elaboradas por otros seres vivos. Las dos células hijas son las eucariontas, que son el dominio que incluyen los organismos formados por las células con un núcleo verdadero, y las procariontas, que es un organismo unicelular sin núcleo cuyo material genético se encuentra dentro del citoplasma. En las células eucariontas con un ciclo mitosis, que ocurre en el núcleo de las células eucariontas y procede inmediatamente a la división celular, y otro ciclo, la meiosis, que es una de las formas de la reproducción celular que se produce en las gónadas para la producción de gametos. En el ciclo celular hay otro ciclo relacionado, que es el ciclo de ácido cítrico, ciclo de Krebs, que es una ruta metabólica, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células. Conectado con respiración celular, es el conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente. Se realiza en el ciclo celular. El ciclo celular contiene membrana celular, que es una bicápsida lípida que delimita toda una célula, y mitocondrias, que son organulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de energía necesaria para la actividad celular. En el ciclo celular hay un proceso, el metabolismo, conjunto de cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo. Deriva el catabolismo, fase del proceso del metabolismo en el cual se destruye la sustancia de los seres vivos. Aparte de las células, hay otras, como también las moléculas, agrupación definida y ordenada de átomos que constituyen a la forma pequeña de una sustancia pura, y el átomo, que es la unidad más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico, y una partícula subatómica, que es aquella que es más pequeña que el átomo. En las moléculas hay un proceso, que es el anabolismo, proceso metabólico en el cual se produce la síntesis de la molécula, y hay tipos de moléculas. Una de ellas son las enzimas, que son las moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas. Ahora bien, en los seres vivos hubo una evolución, que es un cambio o transformación gradual de algo en nuestro gen, siendo una partícula de material genético junto con otras, se halla dispuesta en un orden fijo a lo largo de un cromosoma, dando paso a la genética, parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios, y a la genómica, que es un conjunto de disciplinas relacionadas con el estudio de los genomas y sus aplicaciones. Genético. En él hay el ADN, ácido desoxirribonucleico, proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y principal constituyente del material genético. Hay también RNA, ácido ribonucleico, que participa en la síntesis de las proteínas y realiza la función de mensajero de la información genética. El ADN pasa a una replicación de ADN, donde es el mecanismo que permite al ADN duplicarse. En este proceso puede ocurrir una mutación, que es el cambio al azar en la secuencia de nucleótidos o en la organización de ADN de un ser vivo. Hay por inserción, que es un tipo de mutación que implica la adición de material genético, o también por supresión, es donde se intercambia una base por otra. Y por último, la biología contiene ecosistemas, que es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan, y la comunidad es los seres vivos que viven en un ecosistema determinado, formando la comunidad biológica del mismo, formando una población, siendo un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexiste del mismo tiempo o espacio. Explicaré cómo hice mi mapa conceptual a base de varias preguntas. Primero, cómo distribuí y cómo hice la conexión de conceptos. Bueno, primero puse la física, que es una ciencia que ayuda a la biología. Puse dos conceptos que
a mi criterio están relacionados con la biología, y de ahí me fui desglosando para poder poner los demás conceptos. Uní primero esos conceptos para que tuviera coherencia, y después de ahí puse diferentes conceptos que a mi parecer fueron los temas principales y los más vistos. Y la conexión de conceptos, pues como ya lo dije, primero fui como uniendo y ya después lo fui desglosando. ¿Cuál es el concepto principal y cuáles son los conceptos secundarios? Mi concepto principal son los seres vivos, ya que es el tema principal de la biología, que es lo que estudia. Y los temas secundarios sería la física, que es otra ciencia que la ayuda, y la fotosíntesis, que es un proceso, un ciclo que ocurre en nuestro día a día, que es necesario para nosotros, y lo de los ecosistemas, porque todos los seres vivos viven en diferentes ecosistemas. Entonces esos serían los conceptos secundarios. ¿Por qué elegí los conceptos que aparecen en el mapa? Bueno, porque yo creí que estos fueron los conceptos principales y los más vistos a lo largo del año. Los temas principales y que más se tomaron, que más se vieron y más se desglosaron en las diferentes clases. Y yo pensé, bueno, a mi criterio, para mí esos son los conceptos principales que se vieron. ¿Qué conceptos fueron difíciles de ubicar en el mapa y por qué? Bueno, para mí se me dificultó los conceptos que están relacionados a lo de las moléculas, a lo del ADN, lo del ARN, lo de la transcripción y las mutaciones, porque yo me confundo mucho a la hora de saber las células y las diferentes células, los ciclos que tiene, igual con las moléculas. Son temas diferentes y se me dificultó un poco poder acomodarlas, pero ya leyendo más del tema y investigando pude acomodarlas. ¿Qué conceptos podrían estar en otros lugares del mapa? Bueno, yo creo que podría cambiarlo de los ecosistemas y ponerlo después de lo de la física, para después de ahí ponerlo de los seres vivos, y después podría ponerlo de la fotosíntesis. Y ya, creo que eso es todo. Gracias por ver el video y espero que les guste.